Uno de los principios fundamentales de la fe cristiana es que Dios es un juez justo, que nunca actúa de manera precipitada o impulsiva. A lo largo de la Biblia, se destaca que la justicia divina es infinitamente más profunda y perfecta de lo que podemos imaginar. A diferencia de los humanos, que a menudo deciden desde la emoción o el impulso, Dios evalúa cada acto, pensamiento e intención con absoluta precisión. Esta exigencia de perfección significa que cada ser, incluidos Satanás y sus ángeles, debe ser juzgado justamente antes de recibir su sentencia final. Podría parecer lógico pensar que, dado que Dios es todopoderoso, podría eliminar a Satanás de inmediato. Sin embargo, un Dios justo no obra de esa forma. El juicio debe ser exhaustivo, porque una justicia perfecta demanda que todos los actos sean valorados de manera justa y sin omitir ningún detalle. Esto puede parecer extraño en un mundo que muchas veces busca soluciones rápidas y precipitadas. Pero Dios no se apresura. Su justicia se basa en un entendimiento total de cada situación y de sus consecuencias. En Mateo 25, 41, Jesús dice: «El lago de fuego ha sido preparado para el diablo y sus ángeles». Este versículo confirma que el destino de Satanás ya está decidido, pero aún no ha sido ejecutado. A pesar de que su condena es inevitable, Dios, en su infinita sabiduría, espera hasta el juicio final para asegurar que éste sea completo y justo. Este aparente retraso no refleja duda o debilidad, al contrario. Es una muestra de la justicia inquebrantable de Dios, que no solo condena, sino que también analiza y evalúa cada acción en su totalidad. La noción de que Satanás aún no ha sido completamente juzgado nos lleva a reflexionar sobre la importancia de un juicio divino adecuado. En términos humanos, esperamos que cualquier acusado reciba un juicio justo, donde cada evidencia y acción sea examinada cuidadosamente. Aunque sabemos que Satanás se rebeló contra los designios divinos, Dios no acelera su juicio. Esto nos revela un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios: no hay condena sin un juicio previo. Dios pudo haber destruido a Satanás en el instante de su rebelión, pero eligió no hacerlo porque todo debe ser juzgado en su debido momento y con justicia. Este principio asegura que el juicio de Dios sea transparente, completo y absolutamente imparcial. El lago de fuego mencionado en Mateo 25, 41 ya está preparado como destino final para Satanás. Sin embargo, hasta que llegue el momento del juicio final, Dios permite que Satanás continúe existiendo, asegurando que cada acto, cada tentación y cada rebelión sea juzgada de manera adecuada. Este juicio será tan meticuloso que hasta los detalles más insignificantes serán tomados en cuenta. En esta espera, podemos ver la profundidad de la paciencia divina, que no destruye inmediatamente, sino que permite que el juicio ocurra en el tiempo perfecto de Dios. La existencia de Satanás no solo suscita preguntas sobre la justicia divina, sino que también juega un papel crucial en la prueba de la fe de los seres humanos. Dios permite la presencia del mal y la tentación en el mundo no porque disfrute del sufrimiento de sus hijos, sino porque estas pruebas son esenciales para el crecimiento espiritual y la fortaleza de los creyentes. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usa la adversidad y la tentación como herramientas para refinar el carácter de sus seguidores, brindándoles la oportunidad de demostrar su fidelidad y perseverancia. Santiago 1:12 nos dice: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida». Este versículo no solo alienta a los creyentes a perseverar ante las dificultades, sino que también revela el propósito detrás de ellas. La tentación es una herramienta para medir el compromiso con Dios. Cada vez que un creyente enfrenta una prueba o tentación, tiene la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, y al hacerlo, fortalece su fe y profundiza su relación con Dios. En este contexto, el rol de Satanás es clave, aunque no positivo. Dios permite que Satanás exista y continúe tentando a los seres humanos porque estas pruebas sirven para fortalecer la fe y el carácter de los creyentes. Si no hubiera oposición, si todo fuera sencillo, el crecimiento espiritual no tendría el mismo valor ni la misma profundidad. Las pruebas y las tentaciones, aunque difíciles, brindan a los cristianos la oportunidad de refinar su carácter y acercarse más a Dios. Imagina una vida sin desafíos ni tentaciones. La fe de las personas nunca sería verdaderamente puesta a prueba, y su compromiso con Dios podría quedarse en un nivel superficial. Es precisamente en la resistencia al mal donde los creyentes demuestran su verdadera lealtad a Dios. Al permitir la tentación,
Dios brinda a los fieles la oportunidad de fortalecer su confianza en Él, al mismo tiempo que desarrollan la capacidad de resistir las influencias del mal. Cuando un creyente enfrenta una tentación o un desafío, se le presenta una oportunidad única para demostrar su fidelidad y amor hacia Dios, eligiendo obedecerlo a pesar de las dificultades. Esta es una de las maneras en que Dios prueba y purifica la fe de los suyos. La resistencia ante la tentación no solo es una señal de carácter y fortaleza, sino también una prueba de amor y devoción genuinos hacia Dios. Puede parecer desconcertante pensar que Dios permita la tentación, pero es importante recordar que nunca somos tentados más allá de nuestras capacidades. En 1 Corintios 10 y 13 se nos asegura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida, para que podáis soportar. En otras palabras, aunque las pruebas sean difíciles, Dios siempre provee una salida para que los creyentes puedan resistir y no sucumbir al mal. El propósito de las pruebas y tentaciones es claro: Dios busca fortalecer a los suyos. Cada vez que un creyente resiste las pruebas que Satanás pone en su camino, su fe se profundiza y su carácter se fortalece. Estas dificultades son una oportunidad para que los seguidores de Cristo crezcan espiritualmente y dependan más de Dios. Además, estas pruebas permiten que los creyentes se conozcan mejor a sí mismos. Al enfrentar tentaciones, descubren áreas de su vida que necesitan más atención o crecimiento. Dios no se deleita en nuestras luchas, pero sí se complace en nuestra fidelidad cuando, a pesar de las dificultades, elegimos seguirlo. Uno de los grandes misterios del cristianismo es que la fe no se fortalece en la ausencia de dificultades, sino en medio de ellas. Dios permite la tentación y las pruebas porque sabe que es en esos momentos de adversidad donde los creyentes pueden demostrar su lealtad y desarrollar una fe más firme y profunda. Al resistir las influencias de Satanás, el creyente aprende a depender más de Dios y a confiar en su poder para superar las pruebas. Este proceso no es sencillo, pero es esencial para el desarrollo espiritual. Las tentaciones y pruebas son como un campo de entrenamiento espiritual, donde los creyentes aprenden a confiar más en Dios, a resistir el mal y a fortalecer su carácter. Sin estos desafíos, la fe no tendría la oportunidad de crecer de manera significativa. Para comprender por qué Dios permite la continua existencia de Satanás, es esencial recordar un concepto clave: la soberanía de Dios. Este principio enseña que nada sucede fuera de su control y autoridad. Cada evento, cada circunstancia, incluso la existencia del mal, se encuentran bajo el dominio total de Dios y se alinean con su propósito final. Aunque la presencia de Satanás pueda parecer contradictoria, su existencia no es un accidente ni una señal de derrota divina. Por el contrario, es parte del plan soberano de Dios para cumplir sus propósitos eternos. Es común preguntarse, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina a Satanás de inmediato? Aquí es donde la soberanía divina se hace evidente. Dios permite que Satanás continúe operando, pero solo dentro de los límites que él mismo ha establecido. En Apocalipsis 12 y 12 se nos recuerda: Satanás sabe que su tiempo es corto. Este versículo nos muestra que, aunque Satanás aún tiene poder e influencia en el mundo, su tiempo y alcance están controlados por Dios. Satanás no actúa fuera del control divino. Esto significa que incluso sus acciones malvadas, tentaciones y persecuciones están subordinadas a la voluntad de Dios. Este control es absoluto, nada escapa del plan de Dios. Satanás no es un agente libre que actúa sin consecuencias o restricciones. Cada acto que realiza está limitado por lo que Dios permite. Esto no implica que Dios apruebe el mal, sino que, en su soberanía, lo permite por un tiempo para cumplir un propósito mayor. Una pregunta natural surge: ¿cómo puede el mal formar parte del plan de Dios? Aunque es difícil de comprender, la Biblia enseña que Dios puede usar incluso el mal para cumplir su voluntad y sus propósitos eternos. En Génesis 50, 20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Este principio también se aplica a la existencia de Satanás y su influencia en el mundo. Dios puede convertir lo que es malo en algo que, a largo plazo, cumple un bien mayor. Esto no significa que Dios sea el creador del mal, sino que, en su soberanía, incluso las cosas malas están trabajando juntas para cumplir su plan perfecto.
En Romanos 8 y 28, Pablo afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta verdad se extiende al sufrimiento, las tentaciones y las luchas espirituales que Satanás introduce en el mundo. Dios permite estas pruebas porque sabe que, al final, tienen un propósito mayor en su plan redentor y en la historia del universo. Desde nuestra perspectiva humana, limitada por el tiempo y la comprensión, puede ser difícil aceptar por qué Dios permitiría que Satanás continúe existiendo y causando maldad. Sin embargo, la sabiduría de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto nos ayuda a ver que los propósitos de Dios están más allá de nuestra lógica y comprensión. El mal y el sufrimiento, aunque dolorosos, tienen un lugar dentro del plan más amplio de Dios. Su soberanía garantiza que todo, incluidas las fuerzas oscuras como Satanás, estén bajo su control absoluto y que trabajen hacia su propósito final. A pesar de cómo puedan parecer las cosas, Dios nunca ha perdido el control, y la victoria final sobre el mal está asegurada. Es crucial recordar que Satanás opera bajo un tiempo limitado. Aunque aún tiene influencia en el mundo, su derrota final ya está escrita en el plan de Dios. Apocalipsis 12:12 nos dice: Satanás sabe que su tiempo es corto, lo que significa que su poder es temporal y tiene una fecha de vencimiento. Dios, en su soberanía, ha determinado el momento exacto en que Satanás será destruido y el mal erradicado por completo. Esta limitación nos ofrece esperanza y confianza. Aunque enfrentamos la realidad del mal en el mundo, sabemos que su duración es breve en comparación con la eternidad que Dios ha planeado para su pueblo. La existencia de Satanás es solo una parte pasajera del plan divino, y su derrota final está garantizada. Para entender por qué Dios permite la continua existencia de Satanás, debemos observar su papel en el plan de redención. La historia de la salvación no puede contarse sin mencionar la introducción del mal en el mundo, cuya raíz está en la rebelión de Satanás. A través de su engaño, el pecado entró en la creación perfecta de Dios, lo que hizo necesaria la venida de un Salvador. De este modo, aunque la existencia de Satanás es problemática, forma parte integral de la historia de cómo Dios lleva a cabo la redención de la humanidad. Para comprender el desarrollo del plan redentor, debemos regresar al comienzo. En Génesis 3, vemos el relato de la caída del ser humano, donde Satanás, disfrazado de serpiente, engaña a Eva para que desobedezca a Dios. Este es el momento crucial en el que el pecado entra en el mundo, arrastrando a toda la humanidad a un estado de separación de Dios. Al tentar a Eva, Satanás introduce el pecado y la muerte en la creación perfecta. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, ya tenía un plan para redimir a la humanidad. El pecado no tomó a Dios por sorpresa. Desde el mismo momento de la caída, prometió una solución para restaurar la relación entre él y su creación. En Génesis 3 y 15, Dios anuncia la enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente, y declara que un día la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este es uno de los primeros anuncios del plan de redención, donde Dios asegura que el mal será derrotado mediante un Salvador. La introducción del pecado a través de la tentación de Satanás hizo necesaria la venida de Cristo. Sin la caída del ser humano, no habría habido necesidad de redención, y el plan de Dios para enviar a su Hijo no habría tenido el mismo propósito. Pero debido a la entrada del pecado en el mundo, Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Jesús no solo vino para redimir a la humanidad del poder del pecado, sino también para vencer a Satanás. En varios pasajes del Nuevo Testamento, vemos a Jesús enfrentándose directamente a las fuerzas del mal. Un claro ejemplo se encuentra en Mateo 4, cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto. En este episodio, Cristo demuestra su superioridad sobre Satanás al resistir todas las tentaciones. Esta victoria en el desierto es un anticipo de la victoria final que Jesús lograría en la cruz. El clímax del plan de redención se encuentra en la crucifixión y resurrección de Jesucristo. A primera vista, la cruz podría parecer una derrota, pero en realidad fue la victoria definitiva sobre Satanás. En la cruz, Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad, rompiendo el poder que el pecado y la muerte tenían sobre el mundo. Como dice Colosenses 2 y 15, en la cruz, Jesús desarmó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos.
Este pasaje clave nos muestra que en la cruz, Cristo derrotó a Satanás de manera definitiva. Aunque Satanás sigue activo en el mundo, su derrota ya está sellada. La cruz fue el acto que aseguró su destrucción eventual. Al vencer al pecado y a la muerte, las dos armas más poderosas de Satanás, Jesús garantizó la salvación para todos aquellos que creen en él. Por lo tanto, el plan de redención no solo rescata a la humanidad, sino que también anuncia la derrota final de Satanás. Aunque la victoria sobre Satanás ya ha sido asegurada en la cruz, su derrota final aún está por cumplirse. En el libro de Apocalipsis, se revela que Satanás será finalmente juzgado y destruido en el lago de fuego, cumpliendo así la promesa de Génesis 3 y 15, donde la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Apocalipsis 8 y 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino final de Satanás, y aunque su derrota ya fue asegurada en la cruz, su destrucción completa se llevará a cabo en el juicio final. Aquí vemos cómo el plan de redención no solo está vinculado con la salvación de la humanidad, sino también con la erradicación definitiva del mal. Un aspecto esencial para entender por qué Dios permite la existencia continua de Satanás es el profundo deseo divino de que todos los seres humanos tengan la oportunidad de arrepentirse y volverse hacia Él. En su misericordia y paciencia, Dios no apresura el juicio final, sino que otorga un tiempo de gracia en el que las personas pueden reconocer su necesidad de salvación. Aunque la presencia del mal, fomentada por Satanás, sigue afectando al mundo, esta situación ofrece una oportunidad crucial para que la humanidad elija conscientemente el camino del bien. En 1 Timoteo 2, 4, el apóstol Pablo afirma que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Este versículo refleja el corazón de Dios, inclinado hacia la salvación de toda la humanidad. A pesar de que Satanás sigue actuando en el mundo y las personas se enfrentan tentaciones, Dios utiliza este tiempo para extender su gracia. La paciencia divina no es una señal de indiferencia hacia el mal, sino una manifestación de su profundo amor y deseo de que nadie perezca sin tener la oportunidad de conocer la verdad. Dios permite que Satanás continúe tentando porque, a través de la lucha entre el bien y el mal, cada persona tiene la oportunidad de decidir entre el camino de la salvación o el de la perdición. Las tentaciones y las dificultades no son solo obstáculos, sino decisiones que debemos tomar. En un mundo donde el mal es real, la humanidad tiene la libertad de optar por la luz de Dios, y es precisamente esa libertad la que permite una conversión y arrepentimiento auténticos. La Biblia enseña que Dios valora profundamente la libertad de elección que ha otorgado a los seres humanos. Sin tentaciones ni maldad, la elección de seguir a Dios sería automática y carente de sentido. Al permitir la presencia de Satanás y las tentaciones, Dios ofrece a la humanidad la oportunidad de elegir conscientemente a quién servir. Esta elección no es un acto mecánico, sino una decisión moral y espiritual fundamental. La existencia del mal permite a las personas ver las consecuencias del pecado y del alejamiento de Dios, mientras que el Evangelio ofrece una alternativa, la posibilidad de arrepentirse y ser redimidos. En este conflicto entre el bien y el mal, se encuentra el espacio para la conversión. Dios extiende su mano de salvación, y aquellos que responden con arrepentimiento pueden experimentar su gracia transformadora. Curiosamente, la existencia de Satanás y sus tentaciones puede hacer más evidente la necesidad de Dios. Al enfrentarse al mal y sus consecuencias, las personas llegan a darse cuenta de que el mundo, por sí solo, no puede ofrecer la paz, justicia o propósito que buscan. En muchos casos, las tentaciones de Satanás revelan la fragilidad humana y la necesidad urgente de Dios para resistir el mal. Este es un punto clave en el plan divino. La confrontación con el mal revela nuestra dependencia de un Salvador. Es en medio de esta lucha que las personas pueden llegar a un arrepentimiento genuino, reconociendo que solo en Dios se encuentra la verdadera salvación y libertad. A través de las pruebas y tentaciones que enfrentamos, Dios nos llama a depender más de Él, buscándolo como refugio y redentor. El hecho de que Satanás no haya sido destruido de inmediato es una prueba de la paciencia de Dios. En 2 Pedro 3, 9 se nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este versículo destaca que Dios no apresura el juicio final porque está dando tiempo a la humanidad para volverse a Él.
Este periodo de paciencia es un tiempo de gracia en el que las personas pueden reflexionar sobre sus decisiones, reconocer las consecuencias del pecado y elegir la salvación. El mal que vemos en el mundo no es un signo de la inacción de Dios, sino de su decisión de otorgar tiempo para que los pecadores se arrepientan. Satanás sigue operando, pero sus acciones, aunque maliciosas, son usadas por Dios para llevar a muchos a la reflexión y al arrepentimiento. La existencia de Satanás no solo tiene un papel dentro del plan de redención y la oportunidad de conversión, sino que también sirve como un testimonio vivo del poder y la sabiduría de Dios. En nuestra lucha diaria contra el mal, a menudo olvidamos que la soberanía divina trasciende cualquier fuerza maligna. Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido la existencia de Satanás para demostrar que, aun en presencia del mal, su poder y control sobre todas las cosas es inquebrantable. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa situaciones aparentemente desfavorables para manifestar su grandeza. La misma presencia de Satanás y sus acciones malignas no están fuera del control de Dios. Más bien, se convierten en herramientas que revelan aún más claramente la sabiduría y el poder de Dios. Aunque Satanás intenta frustrar el plan divino, Dios utiliza incluso esos intentos para cumplir su propósito. Así, lo que inicialmente parece un triunfo del mal termina siendo un testimonio del poder superior de Dios. En Romanos 4:20, Pablo escribe: «El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». Este versículo es clave, ya que nos recuerda que la derrota final de Satanás es inminente. Aunque su presencia continúa, Dios tiene la última palabra. Satanás puede operar en el mundo, pero su derrota está asegurada, y cuando ocurra, será un testimonio visible de la autoridad y el poder divino. Es fácil pensar que la presencia de Satanás y del mal en el mundo indica una falta de control por parte de Dios. Sin embargo, es todo lo contrario. Dios permite que el mal exista porque, a través de él, revela su sabiduría infinita. Dios no se apresura ni actúa sin un plan. Incluso cuando el mal parece ganar terreno, Dios está obrando de manera sabia y precisa para lograr sus propósitos eternos. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Job 1, donde Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job. Aunque Satanás busca destruir a Job, Dios usa esas pruebas para revelar la fidelidad de su siervo y su propia gloria. Al final, Satanás queda humillado, y Dios muestra su control soberano sobre cada aspecto de la vida de Job. Este relato no solo demuestra la sabiduría de Dios para convertir el mal en bien, sino también su poder para sostener a sus hijos en medio de las pruebas más duras. Otro aspecto clave de la existencia continua de Satanás es que demuestra el control absoluto de Dios sobre todas las cosas. Aunque el mal opera en el mundo, nunca lo hace sin la supervisión de Dios. Dios pone límites a las acciones de Satanás y utiliza su influencia maligna para mostrar su dominio total sobre la creación. Cada intento de Satanás por destruir o desviar el plan divino finalmente sirve para revelar la supremacía de Dios. En el libro de Apocalipsis, vemos cómo la derrota final de Satanás será una demostración clara del poder de Dios. Apocalipsis 8 y 10 describe cómo Satanás será lanzado al lago de fuego para ser atormentado por la eternidad. Este acto no solo es una manifestación de justicia, sino también una proclamación final de la soberanía divina. La eliminación completa de Satanás será un testimonio para todo el universo de que Dios tiene control absoluto sobre el bien y el mal. La presencia de Satanás y del mal también nos invita a reflexionar sobre la sabiduría divina en un nivel más profundo. Aunque desde nuestra perspectiva humana resulta difícil comprender por qué Dios no erradica inmediatamente a Satanás, su sabiduría supera nuestro entendimiento. En Romanos 9, 22-23, Pablo explica que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, para mostrar las riquezas de su gloria. Este pasaje revela que Dios, en su paciencia y sabiduría, permite que el mal continúe por un tiempo para que su gloria y poder sean revelados de manera más plena. Este tiempo en el que Dios permite la existencia del mal, aunque difícil de entender, forma parte de un plan más amplio y sabio. Dios no actúa impulsivamente ni responde de manera apresurada ante las acciones del mal. Todo está orquestado con un propósito eterno, donde incluso el mal cumple un rol temporal que finalmente glorificará a Dios y mostrará la magnitud de su sabiduría. Satanás, aunque rebelde, no está fuera del alcance del control divino y será derrotado en el tiempo perfecto de Dios.
Finalmente, la derrota definitiva de Satanás será el testimonio final de la supremacía de Dios. Aunque el mal parece prosperar temporalmente, Dios ha establecido el final de Satanás desde el principio. Su victoria sobre el mal ya está garantizada, y cuando ocurra, será una declaración poderosa de que nada ni nadie puede oponerse a su poder. En ese momento, toda la creación será testigo del poder absoluto de Dios, quien permitió que el mal existiera por un tiempo, pero que al final lo someterá completamente bajo su autoridad. Romanos 4:20 nos asegura que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esta promesa nos recuerda que la victoria final sobre el mal será una demostración clara del poder y la soberanía divina. La derrota de Satanás no solo es un acto de justicia, sino también una proclamación del poder absoluto de Dios ante todo el universo. Uno de los motivos clave por los que Dios permite la existencia continua de Satanás y sus tentaciones es el impacto que estas pruebas tienen en la formación del carácter y la perseverancia espiritual de los creyentes. Las dificultades que enfrentamos debido a las influencias del mal no son simplemente obstáculos a superar. En realidad, son herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Al resistir la tentación y enfrentarnos a las pruebas, crecemos espiritualmente, desarrollando cualidades como la perseverancia, la paciencia y la confianza en Dios. Uno de los principios fundamentales de la vida cristiana es que el crecimiento espiritual no ocurre en la ausencia de desafíos, sino precisamente en medio de ellos. Las tentaciones que Satanás trae a nuestras vidas son parte del proceso que Dios utiliza para perfeccionarnos. En 1 Corintios 10:13, se nos asegura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, y no permitirá que vosotros seáis tentados más de lo que podéis soportar. Este versículo nos recuerda que, aunque las pruebas sean difíciles, Dios nos da la fuerza para resistirlas y salir victoriosos. La tentación no es simplemente un obstáculo a evitar, sino una oportunidad para crecer. Cada vez que resistimos el mal, fortalecemos nuestra dependencia de Dios y consolidamos nuestra fe. Dios permite que enfrentemos tentaciones porque sabe que, al superarlas, nuestro carácter se moldea según su voluntad. Así como el oro es purificado por el fuego, nuestra fe se refina a través de las pruebas. Sin esas dificultades, nuestra relación con Dios podría permanecer superficial, pero al atravesar tiempos difíciles, nuestro amor y confianza en Él se profundizan. En Santiago 1:2-4, se nos dice que debemos considerar como un gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Esta enseñanza es clave. Las pruebas que Satanás nos pone no son castigos ni dificultades sin sentido. Al contrario, son instrumentos divinos para desarrollar en nosotros la perseverancia, una cualidad vital en la vida cristiana. Sin perseverancia, nuestra fe podría tambalearse ante las primeras dificultades. Pero cuando aprendemos a soportar las tentaciones y las pruebas con paciencia, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se solidifica. La perseverancia no es solo la capacidad de resistir, sino también la de confiar en Dios en medio de la adversidad. Cada vez que superamos una prueba, nos volvemos más resistentes espiritualmente, lo que nos prepara para enfrentar futuros desafíos con mayor confianza. Dios permite que Satanás continúe tentando, no para que caigamos, sino para que aprendamos a resistir y a confiar más profundamente en Él. Al resistir las tentaciones, desarrollamos un carácter firme y consistente. En Romanos 5:3-4, Pablo enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esta cadena de desarrollo espiritual comienza con la tribulación y las pruebas, que, en muchos casos, provienen de las tentaciones de Satanás. Dios utiliza estas pruebas para formarnos como personas con un carácter probado, firmes en la fe. El carácter cristiano no se forma en momentos de comodidad o facilidad, sino en los momentos difíciles, cuando debemos elegir entre seguir a Dios o ceder ante las tentaciones. Cada vez que resistimos las influencias de Satanás, fortalecemos nuestra identidad en Cristo, acercándonos más a su imagen. Así, nuestras pruebas no solo nos fortalecen, sino que también nos hacen más parecidos a Jesús, quien también fue tentado pero nunca pecó. Otro aspecto crucial de las pruebas es que nos enseñan a depender completamente de la gracia de Dios. Sin las tentaciones y las dificultades, podríamos caer en el orgullo, creyendo que podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas.
Pero cuando enfrentamos las pruebas que Satanás trae a nuestras vidas, nos damos cuenta de nuestra total dependencia de Dios. Cada victoria sobre el mal nos recuerda que no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos el poder y la gracia de Dios para perseverar. En 2 Corintios 12, 9, Pablo recuerda que la gracia de Dios es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es precisamente en los momentos de prueba y tentación que aprendemos a depender más de Dios, confiando en su poder para vencer. Estas experiencias no solo nos fortalecen, sino que también nos humillan, recordándonos que toda nuestra fuerza proviene de Él. El desarrollo de la perseverancia no es solo un resultado de las pruebas, sino también una marca de la madurez espiritual. Los creyentes que han pasado por pruebas y han aprendido a confiar en Dios a lo largo de ellas, desarrollan una fe madura y resistente. Esta fe no se tambalea ante las dificultades, sino que se mantiene firme, sabiendo que Dios tiene el control y que cada prueba tiene un propósito divino. En Hebreos 12, 1-2, se nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús. La vida cristiana es como una carrera de larga distancia, y la perseverancia es esencial para alcanzar la meta. Las pruebas que enfrentamos debido a las tentaciones de Satanás son obstáculos en esa carrera, pero cada vez que las superamos, nos hacemos más fuertes y más preparados para los desafíos que vendrán. Dios permite la existencia de Satanás no solo como una prueba de fe, sino también como una oportunidad para que los creyentes experimenten la victoria espiritual a través del poder de Cristo. Aunque Satanás sigue operando en el mundo, los cristianos tienen la promesa y la capacidad de vencerlo gracias a la obra redentora de Jesús. Cada enfrentamiento con el mal es una ocasión para demostrar la supremacía del bien sobre el mal, una victoria que no se logra con nuestras propias fuerzas, sino mediante la presencia de Cristo en nosotros. Uno de los pasajes más alentadores que encontramos en la Biblia en este contexto es un Juan 4, 4, que afirma: «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Este versículo subraya una verdad central: el poder de Cristo en nosotros es mucho más grande que el de Satanás y sus obras. Aunque Satanás continúa tentando y buscando destruir la fe de los creyentes, Dios ha dado a sus hijos la autoridad y el poder para resistirlo y vencerlo. El hecho de que el mal continúe presente en el mundo no significa que los creyentes estén indefensos. Al contrario, cada enfrentamiento con Satanás es una oportunidad para experimentar la victoria de Cristo en nuestras vidas. A través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, los cristianos están equipados para resistir al diablo y verlo huir. Santiago 4, 7 lo confirma: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Esta promesa muestra que, aunque Satanás es un adversario poderoso, no puede vencer a quienes permanecen en Cristo. Dios no solo nos llama a vencer el mal, sino que también nos equipa para la batalla espiritual. En Efesios 6, 10-18, Pablo describe la armadura de Dios, una serie de herramientas espirituales que nos permiten defendernos de los ataques de Satanás. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura representa una verdad o un principio clave que nos protege y fortalece en la batalla espiritual. Por ejemplo, la fe es descrita como un escudo que apara los dardos de fuego del maligno. Esto implica que la fe en las promesas de Dios no solo nos fortalece, sino que también nos protege de las mentiras y tentaciones de Satanás. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva, y con ella podemos enfrentar las mentiras de Satanás con la verdad de las Escrituras. Dios permite que el enemigo ataque porque cada ataque es una oportunidad para poner en práctica esta armadura y experimentar la victoria espiritual que nos ha sido prometida. Al estar bien equipados con estas herramientas espirituales, los creyentes no solo pueden resistir, sino también contraatacar y derrotar al enemigo en el poder de Cristo. Una de las formas más concretas en las que los creyentes experimentan la victoria espiritual es en la lucha contra el pecado y las tentaciones. Satanás constantemente intenta engañar, tentar y desviar a los cristianos, pero a través de Cristo, tenemos la capacidad de resistir y vencer el pecado. Jesús, quien fue tentado por el diablo en el desierto, nos dejó el ejemplo de cómo usar la palabra de Dios para resistir la tentación. Hebreos 4:15 nos recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado.
Esto significa que no solo comprende nuestras luchas, sino que también nos ha dado la fuerza para superar el pecado tal como Él lo hizo. Cada vez que un creyente vence una tentación o rechaza una mentira de Satanás, está experimentando una pequeña victoria espiritual que refleja la victoria más grande de Cristo sobre él, pecado en la cruz. Esta realidad es un recordatorio poderoso de que no luchamos solos. A través del Espíritu Santo, que mora en nosotros, podemos vivir en victoria sobre el pecado y demostrar que el poder de Satanás ha sido derrotado en nuestras vidas. Cada victoria sobre el pecado es una proclamación de que Cristo ha ganado la batalla y de que el bien siempre prevalece sobre el mal. Si bien los creyentes pueden experimentar victorias espirituales en su vida diaria, también sabemos que la victoria final sobre Satanás ya ha sido asegurada. La cruz fue el acto decisivo en el cual Cristo venció a Satanás y al poder del pecado. En Colosenses 2:15, Pablo dice que Cristo, en la cruz, desarmó a los poderes y autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aunque Satanás sigue activo, su destino final está sellado y su poder ha sido quebrantado. Las victorias espirituales que experimentamos ahora son solo un anticipo de la victoria final que Cristo consumará en el día del juicio. En ese momento, Satanás será derrotado definitivamente, y todos los que han confiado en Cristo verán la plenitud de su victoria. Apocalipsis 8:10 describe cómo el diablo será arrojado al lago de fuego para siempre, asegurando que el mal nunca más podrá afectar a los hijos de Dios. Esta promesa nos da esperanza y fortaleza para perseverar en nuestras luchas actuales. Sabemos que cada batalla espiritual que enfrentamos ahora es parte de una guerra que ya ha sido ganada por Cristo. Aunque aún enfrentamos tentaciones y pruebas, podemos vivir con la seguridad de que la victoria final está garantizada y que un día experimentaremos la plena libertad del poder del mal. Uno de los aspectos más profundos de la razón por la cual Dios permite que Satanás siga existiendo es que, a través de esa misma existencia, se manifiesta el poder redentor de Dios. La presencia de Satanás y sus obras malignas no solo crean un contraste entre el bien y el mal, sino que también proporcionan una plataforma para que Dios muestre su capacidad de rescatar, transformar y redimir a aquellos que han sido afectados por el pecado y las tinieblas. La liberación de las personas del dominio de Satanás es una demostración directa de la gloria de Dios y de su poder para restaurar lo que estaba perdido. Un pasaje fundamental que ilustra este principio es Hechos 26:18, donde Pablo explica la misión que recibió de Cristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este versículo resalta el cambio radical que ocurre en la vida de una persona cuando Dios la redime del poder de Satanás. La misión de Pablo, y de todos los creyentes, es llevar el Evangelio a aquellos atrapados bajo la influencia del maligno, para que puedan experimentar la liberación espiritual y ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. La obra de redención no es simplemente una salvación del pecado, es una transformación total. Dios toma a aquellos que han estado bajo la opresión de Satanás y los rescata, restaurándolos a una relación con Él. Este proceso de salvación y liberación es una muestra poderosa del poder redentor de Dios. No solo redime a los seres humanos del pecado, sino que también rompe las cadenas que Satanás ha puesto sobre ellos. Cada vez que una persona es liberada del dominio de Satanás, se hace evidente la autoridad de Dios sobre el mal. La obra redentora de Cristo no se limita solo a la cruz, se extiende continuamente a través del poder del Evangelio. Romanos 1:16 declara que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, y por medio de él, las personas son liberadas del control de Satanás. Mientras Satanás busca mantener a las personas en la oscuridad y la esclavitud, el Evangelio rompe esa esclavitud al ofrecer la luz de la verdad y una vida nueva en Cristo. Cada vez que una persona acepta el Evangelio, Satanás pierde poder sobre ella, y Dios manifiesta su gracia salvadora, trayendo a esa persona de la muerte espiritual a la vida. Este acto de redención es una clara demostración de que Dios tiene el poder supremo sobre todas las cosas, incluido Satanás. Aunque el diablo intenta mantener a las personas alejadas de Dios, el poder del Evangelio prevalece siempre, rescatando a aquellos que lo reciben. El poder redentor de Dios también se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando una persona es rescatada del poder de Satanás, el Espíritu Santo viene a morar en ella, quebrantando cualquier dominio que el diablo pudiera haber tenido. El Espíritu transforma al creyente desde dentro,
dándole un nuevo corazón y capacitándolo para vivir en victoria sobre el pecado y las tentaciones. Jesús enseña en Juan 16:8 que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Esta obra es esencial en el proceso de redención, pues es el Espíritu quien abre los ojos espirituales de las personas para que reconozcan su necesidad de un Salvador. El poder del Espíritu no solo libera del pecado, sino que también protege contra las mentiras de Satanás, manteniendo a los creyentes en la verdad de Dios. La presencia del Espíritu en la vida de los creyentes es una prueba constante del poder redentor de Dios. Aunque Satanás sigue activo en el mundo, no tiene poder sobre aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Este es otro testimonio de la supremacía de Dios, incluso en un mundo caído, donde el mal parece prevalecer. El Espíritu Santo sigue rescatando, restaurando y fortaleciendo a los hijos de Dios. Cada acto de redención no solo es una victoria personal para el creyente, sino también una declaración pública de la derrota de Satanás. Colosenses 1:13-14 afirma que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Este acto de ser trasladados de las tinieblas al reino de Cristo es una evidencia visible de que el poder de Satanás ha sido roto. La redención de una persona es más que su salvación individual. Es un testimonio público de que el bien siempre triunfa sobre el mal y de que Satanás no tiene el control final sobre las almas humanas. Cada conversión, cada vida transformada por el Evangelio, es un testimonio vivo del poder de Dios para derrotar el mal y de la victoria final que Cristo ya ha asegurado. Un aspecto hermoso del poder redentor de Dios es que no solo rescata, sino que también restaura. Satanás busca destruir y quebrantar la vida de las personas, pero Dios restaura lo que el mal ha intentado destruir. En Joel 2:25, Dios promete: yo os restituiré los años que comió la langosta. Esta promesa de restauración es una imagen de la obra redentora de Dios, que no solo salva, sino que también restaura lo que el pecado y Satanás han robado. Dios, en su poder redentor, no deja a las personas donde estaban, sino que les ofrece una vida nueva y abundante. Las áreas devastadas por el pecado y la opresión de Satanás son redimidas y restauradas. Este proceso es una evidencia clara de que el mal no tiene la última palabra. Dios tiene el poder para traer belleza de las cenizas y restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Una de las razones más importantes por las que Dios permite que Satanás siga existiendo es para garantizar que el juicio final sea completo, justo y definitivo. Dios no es solo misericordioso, sino también perfectamente justo, y su justicia exige que todo mal sea juzgado debidamente. Aunque la condena de Satanás ya está asegurada, Dios ha elegido esperar hasta el juicio final para ejecutar su sentencia de manera definitiva, asegurando que toda la creación sea juzgada con total equidad. Este proceso no solo revela la paciencia de Dios, sino también la perfección de su justicia. En Mateo 25:41, Jesús declara: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este pasaje revela que el destino final de Satanás ya está establecido, el lago de fuego, el lugar de castigo eterno que Dios ha preparado para él y sus seguidores. Sin embargo, aunque este juicio está predeterminado, aún no ha sido ejecutado. En su sabiduría, Dios ha determinado que el juicio final será un evento en el que todo mal, incluido el de Satanás, será juzgado de manera completa y justa. Dios no se apresura a emitir sentencias sin antes haber dado a cada ser, incluido Satanás, la oportunidad de ser exhaustivamente juzgado. Este juicio será definitivo y tomará en cuenta cada acto de maldad, cada tentación y cada rebelión de Satanás y sus ángeles. Al esperar hasta el juicio final, Dios garantiza que su justicia sea perfecta, y que todos los actos de maldad reciban la sentencia que merecen. El retraso en el juicio de Satanás también refleja una verdad importante sobre el carácter justo de Dios. A diferencia de los juicios humanos, que a menudo están influidos por emociones o parcialidad, el juicio de Dios es imparcial y total. Cada ser, desde los seres humanos hasta los ángeles caídos, será juzgado en base a sus acciones, y este juicio se llevará a cabo de manera perfecta, sin errores. En Apocalipsis 8 y 12, se describe el día del juicio, cuando los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Este pasaje subraya que cada acto será examinado con detalle, y ningún acto malvado quedará sin juzgar.
Satanás y sus ángeles, quienes han sembrado el mal desde la caída, enfrentarán este juicio con plena transparencia. Al retrasar el juicio hasta el momento adecuado, Dios asegura que todos los aspectos del mal cometido por Satanás sean revelados y juzgados de manera justa. Desde nuestra perspectiva humana, puede parecer que el juicio de Satanás debería ser inmediato. Sin embargo, el tiempo que Dios ha elegido esperar refleja su justicia perfecta. Dios no actúa de manera impulsiva, espera el momento adecuado para ejecutar su juicio, asegurando que todos los actos de maldad sean juzgados en su totalidad. Este tiempo de espera permite también que las consecuencias del mal se manifiesten plenamente, de modo que cuando llegue el juicio final, nadie pueda cuestionar la justicia de Dios. En 2 Pedro 3, 9, se nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios toma su tiempo para garantizar que cada juicio sea completo y que todo se reciba exactamente lo que merece. Aunque Satanás sigue activo, su condena está garantizada y será ejecutada en el tiempo perfecto de Dios, cuando cada detalle haya sido considerado. Cuando finalmente llegue el juicio de Satanás, la justicia de Dios será un testimonio para toda la creación. No solo confirmará que Dios siempre ha estado en control, sino que también será una declaración pública de que ningún acto de maldad queda sin consecuencias. El juicio final será la culminación de la historia del mal, y la victoria de Dios sobre Satanás no será solo un acto de poder, sino también un acto de justicia perfecta. En Romanos 2, 5, Pablo escribe que el día de la ira, cuando se revelará el justo juicio de Dios, llegará para que todos los seres, incluidos los ángeles caídos, enfrenten el juicio que merecen. Satanás será juzgado no solo por su rebelión inicial, sino por cada acto de maldad que ha cometido desde entonces. Cada tentación, cada destrucción, cada alma desviada serán considerados en el juicio final, y la condena será la justa retribución por su maldad. El juicio final de Satanás será más que una simple sentencia. Será una declaración pública de que Dios es justo y de que el mal nunca queda sin castigo. En Mateo 25, 41, donde Jesús habla del destino de Satanás y sus ángeles, se revela que el castigo de Satanás está preparado, y el lago de fuego será la consecuencia inevitable de su maldad. Esta condena será definitiva, sin retorno. La espera hasta el juicio final asegura que la justicia de Dios sea incuestionable y que su sentencia sea reconocida como totalmente justa por toda la creación. Además, esta espera también permite que el plan de redención se desarrolle plenamente, dando tiempo para que aquellos que están bajo el poder del pecado puedan ser redimidos y tomar decisiones cruciales para su salvación. Una vez que esa oportunidad haya sido ofrecida, la justicia será aplicada en su totalidad, y la condena de Satanás confirmará el juicio perfecto de Dios. A pesar de la actividad continua de Satanás en el mundo, uno de los mayores regalos que los creyentes tienen es la promesa de la victoria final de Cristo sobre el mal. Esta promesa brinda esperanza y consuelo a los seguidores de Cristo, incluso en medio de las dificultades y pruebas que enfrentan diariamente. Aunque Satanás aún ejerce influencia y causa sufrimiento, los cristianos saben que el mal es temporal y que, al final, Dios triunfará definitivamente. Esta certeza de la victoria final fortalece la fe de los creyentes y les da una perspectiva eterna sobre los desafíos presentes. La Biblia ofrece numerosas promesas que aseguran a los creyentes que un día el mal será erradicado para siempre. Un pasaje poderoso es Apocalipsis 21, 4, donde se nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta imagen de un futuro sin sufrimiento, donde el mal y la muerte han sido vencidos, es una fuente de consuelo y esperanza. Aunque la actividad de Satanás sigue presente, su influencia tiene un límite, y llegará el día en que será destruida completamente. Este futuro glorioso, donde el dolor y el sufrimiento son reemplazados por la paz y la vida eterna, es una realidad prometida a todos los que confían en Dios. Mientras los creyentes viven en un mundo lleno de maldad, pueden mantenerse firmes, sabiendo que la batalla ha sido ganada por Cristo. Aunque enfrenten dificultades ahora, la victoria final está asegurada, y el mal será erradicado para siempre. Este conocimiento transforma la manera en que los cristianos enfrentan las pruebas, entendiendo que el sufrimiento es temporal y que les espera una eternidad en la presencia de Dios. Los creyentes no solo tienen la esperanza de una victoria futura, sino también el consuelo de que Dios está con ellos en sus pruebas actuales.
Aunque Satanás sigue buscando destruir y tentar a los cristianos, Dios nunca los abandona en medio de sus luchas. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo describe a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esta promesa asegura que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. Dios camina con nosotros a través de cada prueba, ofreciendo consuelo y fortaleza para soportarlas. Este consuelo divino es un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra. Incluso cuando Satanás intenta causar estragos, Dios está presente, ofreciendo paz y esperanza en medio del dolor. Los creyentes pueden aferrarse a la verdad de que Dios no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, 1 Corintios 10 y 13, y que cada dificultad tiene un propósito dentro de su plan. Este conocimiento brinda paz en medio de las tormentas, sabiendo que Dios está en control, incluso cuando enfrentamos los ataques del enemigo. La esperanza de los creyentes se basa en la certeza de que Cristo ya ha derrotado a Satanás en la cruz. Aunque Satanás sigue actuando en el mundo, su poder fue quebrantado por la muerte y resurrección de Jesús. En Colosenses 2 y 15, se nos dice que Cristo, al morir en la cruz, desarmó a los poderes y autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje es una afirmación clara de que la victoria de Cristo sobre el mal es un hecho consumado. Satanás puede seguir intentando oponerse a Dios, pero su derrota ya ha sido sellada. Esta verdad ofrece esperanza continua a los creyentes, aunque las luchas contra el mal aún no han terminado. El resultado final está garantizado. Satanás es un enemigo derrotado, y su tiempo es limitado. Apocalipsis 12 y 12 menciona que Satanás sabe que le queda poco tiempo, subrayando que su influencia es temporal y que pronto será erradicado. Los creyentes pueden vivir con confianza, sabiendo que el mal no prevalecerá y que el día del juicio de Satanás está cerca. Saber que Cristo ha ganado la batalla final fortalece a los creyentes en sus luchas diarias. Esta esperanza no es una expectativa pasiva de un futuro lejano, sino una realidad presente que impulsa a los cristianos a vivir con valentía y fe en el aquí y ahora. La certeza de que el mal será vencido definitivamente permite a los creyentes enfrentar las tentaciones y pruebas actuales con una perspectiva de victoria, sabiendo que su sufrimiento es temporal y que Dios ya ha preparado un lugar donde no habrá más maldad. Además, la victoria de Cristo no es solo un evento futuro, sino una realidad que ya se manifiesta en la vida de los creyentes. Cada vez que un cristiano resiste una tentación, supera una prueba o elige el bien sobre el mal, está participando en la victoria de Cristo sobre Satanás. El poder de Dios está disponible para cada creyente, y a través del Espíritu Santo, los cristianos pueden vivir en victoria sobre el pecado y las obras del enemigo. Esto significa que, aunque el mal esté presente, los creyentes no están a merced de Satanás, sino que pueden experimentar victorias diarias sobre el mal. La promesa de que Cristo enjugará toda lágrima y pondrá fin al mal ofrece consuelo a los creyentes que sufren en este mundo. La espera del regreso de Cristo no es vacía, sino llena de esperanza y confianza. Sabemos que Dios es fiel a sus promesas y que el día llegará en que la justicia y la paz reinarán en todo el universo. Este tiempo de espera también es una oportunidad para que los creyentes crezcan en fe y perseverancia, sabiendo que, aunque ahora enfrentan desafíos, la victoria final está asegurada. En Romanos 8 y 18, Pablo escribe: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo refuerza la idea de que el sufrimiento actual es temporal y que la recompensa futura será infinitamente mayor. Para los creyentes, esta esperanza en la victoria final sobre el mal les da fuerza y consuelo mientras perseveran en un mundo lleno de dificultades. La existencia continua de Satanás, a pesar de su rebelión y maldad, revela una dimensión más profunda del carácter de Dios, su paciencia, justicia y sabiduría. Aunque a simple vista podría parecer que la permanencia de Satanás refleja un retraso o indiferencia por parte de Dios, en realidad, esta espera es un testimonio de la paciencia perfecta de Dios y su deseo de que su plan redentor se cumpla plenamente. En lugar de actuar apresuradamente, Dios permite que su plan se desarrolle en su tiempo perfecto, mostrando con ello su sabiduría infinita y su control soberano incluso sobre las fuerzas del mal. Una de las características más notables del carácter de Dios es su paciencia. En Romanos 9, 22-23, Pablo escribe: «Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, para mostrar las riquezas de su gloria».
Este pasaje deja claro que la paciencia de Dios no es una señal de debilidad ni de inacción, sino una estrategia deliberada para que el mundo vea más claramente su gloria, justicia y gracia. Dios soporta la maldad de Satanás y permite su actividad porque su plan sigue desarrollándose, y cada acto de maldad servirá para revelar finalmente la magnitud de su poder y sabiduría. El hecho de que Satanás siga existiendo no significa que su juicio esté en duda. Dios ya ha decretado su condena, pero en su infinita paciencia, espera el momento adecuado para ejecutarla. Como se nos recuerda en 2 Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia no solo refleja el carácter amoroso y justo de Dios, sino también una oportunidad para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvadas. Dios, en su misericordia, da tiempo para que su plan redentor alcance su plenitud antes de ejecutar el juicio final. La paciencia de Dios está profundamente ligada a su justicia perfecta. Dios no solo es amoroso y paciente, sino también comprometido con una justicia absoluta e imparcial. Ningún acto de maldad quedará sin juzgar, y esto incluye las obras de Satanás y sus seguidores. Al permitir que Satanás continúe operando, Dios garantiza que cada acto de rebelión y tentación sea juzgado con total justicia en el día del juicio final. En Mateo 25, 41, Jesús declara que el lago de fuego ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Este lugar de castigo no es un castigo impulsivo, sino la culminación de la justicia de Dios, que asegura que cada acto de maldad será condenado justamente. Dios no actúa de manera impulsiva, su juicio será completo y perfecto. La justicia de Dios no tiene prisa, porque se basa en un conocimiento total de todas las cosas. Nada escapará de su juicio, y cuando finalmente ocurra, será una demostración innegable de su justicia. La sabiduría infinita de Dios también se revela en cómo maneja el mal. Dios no solo permite que Satanás siga existiendo, sino que usa incluso sus acciones malignas para cumplir sus propósitos eternos. Aunque Satanás busca destruir y desviar a la humanidad, Dios transforma incluso las acciones más malvadas en oportunidades para el bien. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Job, donde Satanás fue autorizado a probarlo, pero al final, Dios utilizó esa prueba para fortalecer la fe de Job y revelar su poder y gloria de manera más profunda. En Romanos 8 y 28, se nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las pruebas y tentaciones que Satanás introduce en la vida de los creyentes. Dios, en su sabiduría, usa el mal temporal para producir bien eterno. Satanás no puede frustrar los planes de Dios, más bien, su existencia y acciones, aunque maliciosas, son utilizadas por Dios para demostrar su soberanía y para refinar el carácter de los creyentes. Dios nunca pierde el control, y su sabiduría guía cada aspecto de la historia, incluso el papel del mal dentro de su plan redentor. Uno de los aspectos más asombrosos del carácter de Dios es su control absoluto sobre el tiempo. Dios no se apresura ni actúa fuera de su plan por las circunstancias o la maldad. En cambio, todo lo hace en su tiempo perfecto. Eclesiastés 3 y 11 nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo, lo que nos enseña que el plan de Dios se cumple con precisión y belleza, incluso cuando parece que el mal prevalece temporalmente. La espera de Dios no es una señal de impotencia, sino de su poder supremo. Al permitir que Satanás continúe por un tiempo limitado, Dios está preparando el escenario para su juicio final, y cuando ese día llegue, todos verán la sabiduría, justicia y paciencia de Dios reveladas plenamente. Su plan no se puede apresurar, y cuando llegue el momento de la consumación final, su gloria será evidente para toda la creación. Cada momento que Satanás sigue existiendo, Dios está mostrando al mundo la profundidad de su paciencia y la perfección de su plan. Aunque el mal persiste, Dios no ha perdido el control. Al contrario, está permitiendo que el mal opere por un tiempo limitado para demostrar más claramente su justicia, su poder y su sabiduría. Su carácter se revela tanto en su capacidad para soportar la maldad como en su compromiso de juzgarla de manera justa y definitiva. En Romanos 9, 22-23, se explica que Dios soporta con paciencia los vasos de ira para revelar las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia. Este contraste entre los que serán juzgados y los que serán redimidos subraya la grandeza del carácter de Dios, que no actúa por impulso, sino con un propósito eterno y sabio.
Al esperar el tiempo perfecto para destruir a Satanás, Dios está mostrando su sabiduría insondable y su justicia inquebrantable.